Muy bien. Sí, Bueno, doctora. comenzamos. Gracias. Bueno, como ya dijo la doctora, el título de mi ponencia es El uso potencial de las nanopartículas en la reproducción animal. Específicamente, bueno, estamos trabajando con bovinos y con caballos también. Pero primero, antes que nada, tenemos que conocer un poquito qué es la nanotecnología o qué significa o qué estudia. Entonces nos vamos a la etimología y encontramos que nano pues significa enano o algo pequeño, pues la técnica y pues el estudio de esas moléculas con ese tamaño. Otros autores lo definen como el arte de manipular la materia átomo por átomo y se va formando algo, se va jugando con esos átomos para formar algo. También podemos definirlo como la creación, manipulación y utilización de esos materiales en el orden nanométrico. Pero, ¿qué es un nanómetro o cuánto mide el nanómetro? Es la 1.000 millonésima parte del metro. Si nosotros lo comparamos o hacemos una comparación, sería el mundo con una naranja, para que veamos las dimensiones, ¿no? Y bueno, el doctor Richard Feynman se considera el padre de la nanotecnología, ya van más de 100 años, y él decía que había demasiado espacio allá abajo o que todo cabía en la cabeza de un alfiler. Eran sus primeros pensamientos sobre la nanotecnología. Para ubicarnos un poquito en dónde estamos hablando, un cabello humano, por ejemplo, tiene una medida de 100 micras. Las células están entre una micra a 100 micras, dependiendo, y nosotros vamos a trabajar en estas medidas alrededor de 1 nanómetro hasta 100 nanómetros. Se puede considerar que estamos hablando de una nanopartícula o de un nanosistema, pero realmente un tamaño de 20, 30 nanómetros sería el tamaño ideal. ¿Por qué? Porque podemos llevar esa nanopartícula a donde queremos que actúe, por ejemplo, a la mitocondria, y va directamente, pasa a la membrana, y bueno, ahorita vamos a explicar todo eso, ¿sí? Bueno, realmente la nanotecnología ya existe desde varios años, pero en otros campos, por ejemplo, en la ingeniería eléctrica, en la industria textil ya se encuentran con tejidos que no se ensucian o tejidos que no se mojan. También en medicina se está utilizando, en laboratorios se está utilizando un vidrio o un material que ni siquiera se moja ni se contamina. En el área de medicina, por supuesto, ya hay nanosistemas, nanopartículas de diferentes tipos, pues para tratar enfermedades como el cáncer. En la industria farmacéutica encontramos nanosistemas, nanopartículas para llevar fármacos, para la distribución de fármacos o de otro tipo de activos. Y bueno, en el área que nos compete o que nos interesa, pues en veterinaria en producción animal, pero realmente es muy poco lo que se ha hecho, todavía estamos en pañales en esta área. Y pues las necesidades en el área veterinaria o en la producción animal pues son muchas, desde el diagnóstico de enfermedades, que ahí es donde puede ayudar mucho la nanotecnología, como ya mencioné, la administración de fármacos, en el tratamiento, prevención de enfermedades, por supuesto en la seguridad alimentaria, eh, eh, para mejorar la calidad de los productos que generan los animales, por supuesto en la conservación de alimentos, en algún empaque inteligente, etcétera. Bueno, y a nosotros nos interesa el área de nutrición aunada a la reproducción animal. Bueno, ¿y cómo es que trabaja la bionanotecnología? Trabaja con esos materiales, como ya les menciono, de tamaño nano, desde un nanómetro hasta 100 nanómetros, y hay muchos, es un sinfín de tipos: nanosistemas protegidos, nanoemulsiones, nanotubos y las nanopartículas. Ahorita las vamos a ver. Pero ¿por qué tamaño nano va a ser mejor o nos va a convenir o va a traer más ventajas? Bueno, resulta que
a cómo vamos disminuyendo el tamaño de la molécula sí, de la molécula, vemos que la superficie con el que va a entrar en contacto va a ser mayor. Entonces, eso hace que las nanopartículas van a ser, vamos a utilizar menos material, menos fármaco, menos bioactivo y va a estar con una mayor biodisponibilidad. Como les comento, en el tamaño nano se trabaja con mecánica cuántica o con leyes de mecánica cuántica. Entonces, estas nanopartículas del material que sea, sus propiedades físicas y químicas van a cambiar. Si eran conductoras, ahora no, o al revés. Entonces, todo va a depender del tamaño y de qué está hecha esa nanopartícula, ¿sí? ¿Y qué vamos a esperar de estas nanopartículas o estos nanosistemas particulados que estamos sintetizando? Bueno, el suministro de esos nanofármacos o nanominerales o bioactivos que sean biodisponibles, que entren y sean lo más dirigido donde tienen que actuar. Entonces podemos crear nanosistemas o nanopartículas con cualquier bioactivo o elemento. ¿Para qué? Para evitar la inactivación, para evitar su oxidación, su hidrólisis. Entonces podemos hacerlo en tamaño nano y además lo podemos nano encapsular para protegerlo, como les comento, de la inactivación, de la hidrólisis, de lo que sucede en las células, ¿no? Aquí les presento varios tipos de nanopartículas y nanosistemas que ya existen. Aquí tenemos un nanotubo de carbón, unas micelas que ya conocemos. Con las que trabajo son con los liposomas, digamos que es como una burbujita, una pelotita que tiene fosfolípidos, una bicapa de fosfolípidos, y adentro es donde yo voy a cargar la sustancia que queremos introducir al cuerpo o a la célula, ¿no? Bioactivos, antioxidantes, minerales, lo que sea. Tenemos dendrímeros y tenemos polímeros. Todos estos tienen la característica que va a aumentar su biodisponibilidad por el tamaño y por el compuesto que está formado esa nanopartícula. Y tenemos una imagen cómo entra la célula y cómo llega dirigido hacia donde nosotros lo funcionalizamos, ¿sí? Ahora, no es que nosotros hagamos una nanopartícula y vamos a ver qué va a hacer o cómo va a actuar. No, nosotros tenemos que tener definido qué queremos, hacia dónde queremos llegar esa sustancia. Entonces, podemos hacerla como les comento, del tamaño de 1 nanómetro hasta 100. Podemos en la superficie funcionalizarla con ligandos, ligandos específicos para que lleguen dirigidos hacia donde van a actuar. También podemos hacerlo de diferentes formas, hay esféricas, hay cúbicas, de todas las formas que existan. Y por supuesto el tipo, que puede ser minerales, puede ser bioactivos, puede ser de cualquiera. Aquí les muestro un nanosoma o un liposoma, que son con los que yo trabajo. En estas imágenes vemos que son nanopartículas de oro, pues vemos todas las formas que existen. Hay cajas, prismas, créanme que forman nanopartículas en forma de cepillo, de estrella, nanocampanas. Hay de todas las formas que podamos jugar con las nanopartículas que estamos creando. Específicamente, ¿qué son los liposomas o qué son los nanosomas? Como les comenté, es una pelotita, es una capa, bicapa lipídica, fosfolipídica, y adentro, aquí se ven unas pelotitas rojas, es donde yo voy a encapsular el bioactivo o lo que yo quiera transportar. Incluso podemos hacerla de varias capas y ese fármaco o ese bioactivo va a llegar y se va
a liberar en diferentes tiempos también. Entonces tiene muchas ventajas. Aquí vemos imágenes de cómo se ve en un microscopio TEM las nanopartículas o los liposomas, ¿sí? Aquí tenemos otras imágenes. Tenemos de cobre, tenemos de hierro. Y bueno, la pregunta sería, ¿cómo vamos a obtener esas nanopartículas? Hay dos sistemas o dos métodos que existen para generar esas nanopartículas. Una es hacia arriba y la otra hacia abajo, así se llaman. Ok, hacia arriba, digamos que tenemos el compuesto, lo que queremos, y con un agente reductor formamos esas nanopartículas, se van haciendo un núcleo y se van formando. Y ya decidimos hasta qué tamaño vamos a hacer. Y hacia abajo, digamos que tenemos la molécula grande y por cizallamiento o por cizallamiento, golpeo, lo vamos rompiendo y hacemos la nanopartícula más pequeña, ¿sí? Pero, ¿qué se quiere a la hora de sintetizar una nanopartícula? Que se utilicen los reactivos menos dañinos posibles. En este caso, hay una síntesis llamada verde que se utiliza, por ejemplo, agentes reductores de extractos de plantas, lo más natural posible, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer, sintetizar nanopartículas con los reactivos o con nada de agentes peligrosos, ¿no? Después de sintetizarlo, se caracteriza por medio del microscopio, ya sea SEM o TEM, y luego yo ya lo funcionalizo y le agrego esos receptores, esos ligandos que van a hacer que se vaya dirigida hacia donde queremos que actúe. Bueno, ya les platiqué cuál era la síntesis verde, usar un agente reductor de extracto de plantas para que obtengamos esas nanopartículas, ¿sí? Bueno, ¿y cómo es que interactúan esas nanopartículas a la hora de entrar a las células? Bueno, pueden ser de dos maneras. Pueden entrar por en medio de las células, o sea, paracelularmente. En medio de las dos células entra la nanopartícula y pasa directamente al citoplasma o a donde vaya, ¿no? Y la otra forma es transcelular, o sea, entra ya sea por endocitosis, por fusión, por intercambio de lípidos o por absorción. En este caso, como les comento, estos nanosomas están construidos con fosfolípidos, entonces es muy fácil que entren a la célula y haya una fusión, ¿verdad? Con los fosfolípidos de la membrana. Aquí vemos una nanopartícula con sus ligandos o receptores, se unen a la membrana celular y vemos cómo lo va envolviendo o haciendo parte para que entre, perdóneme, para que entre ya al citoplasma y vaya directamente hacia donde se actúe. Muy bien. ¿Qué puede hacer la nanotecnología en el área de alimentos? Pues muchos, imagínense transportar o llevar nanominerales, nanoantioxidantes. En otra área de los alimentos, pues un empaque inteligente con unas nanopartículas que prevengan la contaminación, etc. ¿Okay? Bueno, si nosotros tenemos las prácticas de manejo normales para mejorar esos índices productivos, por ejemplo, aquí en ovinos y caprinos, un destete precoz, una desparasitación que se hace, cuidar a la hembra, al recién nacido, las vacunas y pues una vitaminación, ¿no? Pero si nosotros utilizamos la nanotecnología, pues podemos utilizar, por ejemplo, nanominerales como el selenio para prevenir músculo blanco o para mejorar el folículo piloso, además de que es antioxidante y ayuda en muchas otras cosas, ¿no? Podemos administrar nanovitaminas y pues ahora se pretende estar suplementando con nanoantioxidantes
Aquí yo menciono fullerenos que no utilizo mucho porque no son naturales. Entonces yo estoy utilizando unas nanopartículas cargadas con polifenoles o con flavonoides de origen vegetal. Específicamente estamos trabajando con la cúrcuma, ¿sí? También podemos transportar y nanoencapsular pues los ácidos grasos omega 3 y 6. Todo esto pues para llevar unos índices más altos de producción, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa que se está utilizando? Se está utilizando las nanopartículas de óxido de hierro de cobre como aditivo en el pienso del animal para potencializar las bacterias y hongos que ayudan con la celulosa y con la hemicelulosa del alimento, ¿no? Este es otro tipo de ayuda de la biotecnología. Sí, bueno, si nosotros comparamos otras fuentes de selenio, por ejemplo, vemos que cuando se utiliza selenito de sodio, hay una alta citotoxicidad y la biodisponibilidad es muy baja. Sí, si utilizamos fuentes como levadura selenizada, la citotoxicidad es un poco menor, pero la biodisponibilidad todavía no es muy buena. En cambio, bueno, estudios de Romero 2010 nos menciona que al utilizar nanoselenio elemental, no hay citotoxicidad y es un 100% de biodisponibilidad. Entonces, es muy grande la diferencia, ¿no? ¿Qué puede hacer la nanotecnología en la reproducción? Pues mucho, desde el manejo, la conservación de espermatozoides, de ovocitos, de embriones, ¿sí? Entonces podemos utilizar estas nanopartículas en el medio de cultivo, en el diluyente de los espermatozoides, pues siempre para lograr una mejoría en la supervivencia y la viabilidad de los gametos. ¿Todo para qué? Pues para aumentar una mayor producción de embriones, ¿no? Bueno, hay estudios ya hay nanopartículas magnéticas para el sexado de espermatozoides, ya se están utilizando. Hay nanosomas o antioxidantes para extensor de semen y nanopartículas de hormonas, nanosomas con melatonina también ya se están utilizando para la inducción del celo, perdón. Y también hay nanosensores para detección de celo. Acá lo tenemos, nanobiosensores para la detección de celo. También hay unas nanoestructuras que actúan al revés, esterilizando o destruyendo a los espermatozoides también. Y nanosistemas para la conservación de gametos y embriones. Es ahí donde debemos trabajar un poquito más. Por eso les comento, al sintetizar una nanopartícula tenemos que saber o tener bien claro para qué lo queremos. ¿Sí? Bueno, ¿qué puede hacer todavía la nanotecnología en la reproducción? Bueno, pues tener mejores medios de preservación de gametos o ayudar en la conservación de estos gametos, como ya se menciona, todos los daños que ocasiona las especies reactivas, oxígeno, por el manejo y todo esto, ¿no? Entonces, existen también otras nanopartículas antioxidantes o con efecto antioxidante. Este que tenemos aquí se llama fullereno, es una molécula de 60 átomos de carbono, es como un baloncito. También puede llegar a la mitocondria y ahí puede reaccionar con o hidrolizar los radicales libres, pero como les comento, esto ya no es tan natural como un bioactivo en un liposoma, ¿no? O en un nanosoma. También existen las nanopartículas de cerio, que también previenen el estrés oxidativo, y hay varios estudios, por ejemplo, en lesiones de quemaduras o isquémicas. ¿Sí? Bueno, el objetivo de nosotros es tener la nanopartícula que combata las especies reactivas de oxígeno
directamente en la mitocondria, en este caso del espermatozoide. Bueno, hay otras áreas donde puede apoyar la nanotecnología y por supuesto es en la sanidad o en la higiene de los animales. Existen ya nanopartículas de plata y de oro como antimicrobianos, ¿sí? También hay nanopartículas con acciones antiparasitarias, como los nanocristales de albendazol. Y por supuesto, últimamente se han estado haciendo estudios sobre nanopartículas con acción antivirales, ¿sí? Aquí tenemos varias imágenes donde se ve las formas o cómo se ven en un microscopio CMOT. Bueno, ¿qué se está haciendo hasta ahora? Bueno, en el Centro de Investigación de Nanotecnología y Nanobiotecnología, pudimos empezar con la síntesis de nanopartículas magnéticas. Aquí vemos cómo las nanopartículas magnéticas se van, aquí los tenemos, se ven de diferentes colores, como les comentaba, las nanopartículas, depende de su tamaño, cambia sus propiedades físicas y químicas. En este caso, cambia el color. Aquí tenemos la primera imagen, son nanopartículas magnéticas de 10 nanómetros, de 20 y de 40 nanómetros. Entonces, cambia el color así a simple vista, ¿no? En el líquido. Y bueno, allá hay estudios de qué hacen las nanopartículas magnéticas. Se introducen, por ejemplo, en células, en un tejido, llegan a las células cancerosas y después, aplicando un campo magnético de baja magnitud o incluso calor, se destruye, vemos aquí en la segunda imagen, cómo se destruye esa célula cancerosa donde estaban adheridas o adentro las nanopartículas magnéticas. Ese es uno de los varios funciones que tiene estas nanopartículas magnéticas. En el caso de la reproducción, bueno, ya se sabe que se están utilizando para la nanoselección de los espermatozoides. Espermatozoides dañados, bueno, pasan por una columna y aquí tenemos ese campo magnético y va atrapando los que están señalizados o que ya estén apoptóticos y quedan pues los espermatozoides sanos o buenos. También se están utilizando estas nanopartículas magnéticas para el sexado de semen. Eso ya es lo más nuevo. Bueno, también ahí, como les comento, estamos o estoy sintetizando nanopartículas antioxidantes. ¿Y qué se hace? Bueno, primero buscamos plantas o se identifican las plantas que contienen esos compuestos fenólicos de interés. Se recolecta el material vegetal, se extraen esos compuestos fenólicos, se estandarizan. En este caso, ahorita en este momento estoy trabajando, como les dije ahorita, la cúrcuma o el agente activo se llama curcumina, que es un polifenol lipofílico de color amarillo, es un pigmento con efecto antioxidante y tiene más efectos, ¿no? Bueno, aquí tenemos cómo se logró la síntesis. Aquí tenemos esas nanopartículas con el antioxidante adentro. Bueno, estas son las nanopartículas. Abajo tenemos la imagen de las primeras nanopartículas magnéticas de óxido de hierro que se están sintetizando, como les comenté ahorita. Pero bueno, ya tenemos estas nanopartículas con el antioxidante adentro. Estas nanopartículas miden alrededor de 20 nanómetros, entonces estamos en un rango donde pueden actuar muy bien. Bueno, y después las funcionalizamos. Por ejemplo, si las queremos dar vía oral, se funcionalizan con adherirle PEG en la capa de afuera, ¿no? Bueno, ya tenemos esas nanopartículas. ¿Qué vamos a hacer o qué podemos hacer?
Primero, podemos utilizarlas para mejorar la calidad de los nutrientes o suplementar junto con las dietas de los animales de producción. Entonces, se lo agregamos al alimento. Ese es el primer empleo. El segundo es para mejorar la reproducción de los animales, puede ser in situ. Podemos poner esas nanopartículas de forma de esponja o una nanoesponja y podemos ponerlas en el sitio del aparato reproductor. Bueno, hay muchas maneras como podemos trabajar con estas nanopartículas para mejorar la reproducción así del animal, ¿no? De la hembra o del macho. Y bueno, en la parte de reproducción asistida, por supuesto, puede ayudar con la inseminación artificial, en el FIV, en el MIV, ¿sí? Y bueno, nosotros los estamos utilizando en los espermatozoides, en el diluyente de los espermatozoides. Ya les voy a contar qué fue lo que hicimos. Pero antes de todo o antes de nada, lo que se tiene que hacer o lo que se hizo fue probar la citotoxicidad de esas nanopartículas. Entonces, nosotros elegimos el sistema Innovo, embriones de pollo, ¿verdad? De 3-4 días, y hicimos estas nanopartículas, las diluimos en PBS o en medio de MEM, y las inyectamos, las administramos aquí en la cámara lantoidea del embrión de pollo. Sí, agregamos diferentes diluciones, desde el 1 hasta 100 microgramos de nanopartículas en 2 mililitros, que fue lo que inyectamos en la cámara lantoidea. E hicimos un periodo de incubación de 7 días y abrimos los embriones, vimos su apariencia, su tamaño, si había lesiones en la capa de arriba. Entonces, esto fue lo que encontramos. Aquí vemos el control y las dosis. 1, 5, 10, 50 y 100 microgramos de las nanopartículas suspendidas en 0.2 mililitros de medio, y podemos ver que no hay lesiones aparentes. Bueno, estos dos embrioncitos fue por daño mecánico. A la hora de inyectar, lo picamos, digamos, lo dañamos. Este que tenemos aquí en la fila, en la segunda fila, bueno, ya era, o sea, no hubo desarrollo de embrión, entonces no lo contamos. Este ensayo se hizo varias veces con estas 4 repeticiones. Y también se hizo la histopatología o se hizo la necropsia, se tomó muestras de hígado y de corazón, se mandó histopatología y no se encontró ningún daño, ninguna bioacumulación ni nada de eso. Entonces se determina que la dosis citotóxica al 50% es de hasta 1000 microgramos de nanopartículas de cúrcuma, ¿no? De este bioactivo antioxidante. Bueno, teniendo ya estos resultados, hicimos 2 ensayos y estos son los resultados preliminares de viabilidad y citotoxicidad de las nanopartículas ya en semen bovino. Entonces, primero utilizamos semen fresco. Esas concentraciones o esas diluciones se agregó en semen fresco y vimos que a las 0 horas se vio una diferencia entre el control y en los tratamientos, viendo una mayor motilidad en el grupo que agregamos 5 microlitros por mililitro de diluyente con las nanopartículas. Después ese semen se procedió a congelar y evaluamos en el segundo ensayo ese efecto de viabilidad citotoxicidad después de la congelación. Entonces, vimos que el tratamiento igual con 5 microlitros de diluyente presentó una motilidad progresiva de 60% a las 0 horas y de un 55% a las 2 horas post descongelación.
Como les digo, estos son ensayos preliminares y se vio solamente en la motilidad al ojo, ¿no? No nos hace falta hacer más ensayos y hacer pruebas de viabilidad o pruebas, perdón, como las que mencionó hace rato el doctor Montiel, de daño de DNA, de daño de necrosoma, para corroborar estos ensayos. Aquí menciono al doctor Horacio Álvarez y al doctor Salvador Romo por su participación, su colaboración. Y bueno, eso es lo que tenemos. También vimos que otro efecto benéfico de estas nanopartículas está compuesto de fosfolípidos. Entonces se fusiona, se adhiere a la membrana celular y no provoca ningún daño ni acumulación, una bioacumulación ya en el espermatozoide del bovino. Entonces, podemos explicar que con este tamaño de 20 nanómetros entra fácil y directamente hasta la mitocondria, que es pues, donde genera las especies reactivas a oxígeno. Entonces, podemos concluir hasta ahorita que esta adición o suplementación de estas nanopartículas puede contribuir a mejorar significativamente la viabilidad de estas células reproductivas en bovinos. Por supuesto, queremos utilizar más especies reproductivas como bovinos, ya lo estamos haciendo con ovinos, caprinos, porcinos, incluso aves de corral. Y los objetivos de nuestra línea de investigación, bueno, es tener sistemas nanoprotegidos para estabilizar esos compuestos fenólicos y proteger el DNA, ya sea de espermatozoides, de óvulos, incluso de embriones. Esos son los objetivos de nuestra línea de investigación. Y bueno, ¿qué podemos decir de la biotecnología? Que ofrece realmente grandes oportunidades para solucionar ya muchos problemas viejos que tenemos en veterinaria. Tiene un gran progreso, un gran potencial, pero bueno, necesitamos tener conciencia y estar abiertos a este tipo de tecnologías o de biotecnologías muy nuevas. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, pues investigar, más que todo, comprobar que no haya citotoxicidades, ¿verdad? Que no dañe al medio ambiente, a los seres humanos y obvio al propio animal. Y bueno, pues eso ha sido todo y aquí tienen mi contacto. Gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Patricia Rodríguez Santillán y verifico la hora, son 12:38, de manera que tenemos algunos minutos para algunas preguntas y respuestas. Y aquí yo ya tengo algunas preguntas en el chat, así que si me permiten tantito voy a tratar de leerlas. Dice, del doctor Julio Ramón Ugalde, en los tratamientos de estímulo superovulatorio, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es la poca estandarización de la respuesta a un tratamiento. ¿Es posible que hormonas como la FSH o LH se puedan aplicar en forma o a través de nanopartículas? ¿Sí escuchó mi pregunta? Bueno, doctora, ¿escuchó la pregunta? Sí, bueno, pensé que era para el doctor, pero sí, bueno, realmente podemos nanoencapsular o podemos nanoproteger prácticamente todas las sustancias, todos los bioactivos, todos los fármacos que necesitemos. En este caso de los ácidos grasos, sí podemos utilizar proteínas que puedan servir de vehículo. Se genera un cambio en la temperatura, cambia la conformación, se adhiere, después lo nanoencapsulamos con, puede ser con pectina,
otros polímeros, otros polisacáridos y funcionalizarlos y por supuesto dirigirlos hacia donde los queremos que actúen. Claro que sí. Gracias. El doctor Ambris pregunta, ¿las nanopartículas pueden pasar barreras como la hematotesticular y la hematoencefálica? Así es. Si todo depende del tamaño, del tamaño de la nanopartícula, de qué está hecho, la forma también tiene mucho que ver y por supuesto la funcionalización, que le adherimos como receptor para que llegue a donde queremos. Así es. Otra pregunta que hace es si puede generar problema o sensibilidad inmunológica. Bueno, técnicamente sí, solo que lo que estamos tratando de hacer es quitar todo eso que genera esa parte mala, digamos, de la nanotecnología con la síntesis que les mencionaba. Pero si nosotros utilizamos síntesis verde y no utilizamos ningún compuesto alergénico, tóxico, va a ser completamente inocuo. Eso es lo que queremos tratar de comprobar, que es inocuo, que se fusiona con la célula, que llega hasta adentro, que no hay bioacumulación. Todo eso es lo que necesitamos ir analizando. Otra pregunta es del doctor Ramón, si las nanopartículas, bueno, no la entiendo, cómo planteo la pregunta, transportando cobre para prevenir y tratar parásitos. Sí. Sí, hay mucho, bueno, está en la mira, ¿verdad?, de la nanotecnología, combatir, por supuesto, parásitos, ectoparásitos también. Muy bien. Luego preguntan también si hay algo nanoparticular para paliar la COVID. Bueno, sí, ya hay varios estudios, solo que son temas muy controversiales, muy difíciles, pero puedo mencionar sobre la cúrcuma o la curcumina. Ya se demostró que tiene efecto antiviral, por ejemplo. Entonces, solo que en su forma no nano, pues tiene problemas de biodisponibilidad, etcétera. Entonces, si nosotros utilizamos estas nanopartículas o utilizaríamos estas nanopartículas protegidas, entonces va a prevenirse ese problema de biodisponibilidad o de hidrólisis de la curcumina y actuaría como antiviral. Pero bueno, necesitamos muchos estudios más. Solo déjeme hacerle un comentario a mi esposo. ¿Ya ves, Demetrio, y no me la aceptas? Siempre le estoy ofreciendo cúrcuma y no quiere. Ok. Bueno, ya. Sí, porque, perdón. Perdón, adelante, adelante. Sí, porque sí, ya se ha estudiado la curcumina que actúa a nivel ay, se me fue, canales iónicos de la célula. Entonces ahí es donde puede llegar a actuar adentro de la célula y tener estos efectos. Y también se ha comprobado que actúa a nivel de receptor celular, entonces impide que los receptores virales se adhieran a la célula. Entonces, Muy bien, otra está muy pregunta. padre. Sí, perdón. Otra pregunta dice, ¿existe la posibilidad de que las nanopartículas puedan revertir o reparar algún daño al ADN espermático? Revertir, no estoy segura. Lo que sí es que hemos también comprobado que sirve como crioprotector o utilizarlo como crioprotector. Pero ya como revertir el daño, no sé, no sabría decirle. Necesitaríamos hacer los ensayos y hacer pruebas, pues, de todo para ver el daño celular, ¿no? El daño del DNA. Pues le agradezco, doctora. Hay muchas más preguntas en el chat. Se las haremos llegar por Sí, correo para poder sí, claro pasar que sí. con la próxima ponencia y le agradecemos mucho la presentación, muy interesante. Gracias por volver a estar A con ustedes. nosotros. Gracias a